Hola, buenas tardes. Soy la doctora Ligia Cervantes, directora médica de ConradMed. Me da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy. Vamos a hablar justamente hoy, por ser el Día de la Preeclampsia, el Día Internacional de la Preeclampsia, vamos a hablar sobre este tema. Para los que no me conocen, les comento que soy la directora médica de ConradMed, del laboratorio ConradMed, que tenemos ya aquí en Cancún ya algunos años. Permítame compartir aquí mi pantalla. Bueno, y soy también médico radiólogo, miembro de la Federación Mexicana de Radiología e Imagen. Soy miembro también del Consejo Mexicano de Radiología e Imagen y he tenido la fortuna y el honor de presidir durante 2 ocasiones la presidencia de la Sociedad de Radiología e Imagen del Caribe o de Quintana Roo, con sede aquí en Cancún. Bueno, pues sin más preámbulo vamos a empezar con, les decía, del tema de la preeclampsia. ¿Por qué es importante el tema de la preeclampsia? Bueno, justamente Cancún, nuestra población es una población joven que está en etapa reproductiva y bueno, la preeclampsia es una patología o es una enfermedad que se produce durante precisamente el embarazo. Vamos a empezar por definir justamente qué es la preeclampsia. En realidad no es una sola enfermedad, sino que es un síndrome, es decir, es un conjunto de problemas que se producen en el embarazo y que se desarrolla durante la segunda mitad del embarazo. Y lo principal que caracteriza a la preeclampsia es la hipertensión, es decir, el aumento de la presión. Este aumento de presión va a acompañarse de afección a varios órganos de la mamá. Esta afección a los órganos va a su vez producir un escape de la proteína de los riñones hacia la orina. Y entonces, en la definición nos dice que la preeclampsia se acompaña de proteinuria, que son proteínas en la orina, y de disfunción de los órganos maternos. Imaginen ustedes, haciendo analogía, por ejemplo, con un chorro de agua, haciendo analogía con la presión también que hay dentro de la sangre materna, imaginen ustedes que ponen la mano debajo de un chorro de agua que sale a través de un tubo amplio. Entonces, la presión que ejerce o que tiene este chorro de agua, pues no es mucho y ustedes pueden poner la mano debajo de ese chorro de agua y no se van a lastimar. Pero no sé si han tenido ustedes la curiosidad o la mala suerte de poner la mano debajo de un chorro de agua de estas a presión, donde estas máquinas a presión que se utilizan, ustedes saben, para limpiar, por ejemplo, las calles, etcétera. Y entonces, realmente es doloroso e incluso les puede producir un hematoma, les puede lastimar seriamente. Bueno, hacemos analogía con esto, imaginen esto dentro de las arterias, dentro de la circulación de la mamá. Así como llega la presión alta y que les puede a ustedes lastimar la mano si la ponen debajo de un chorro de presión muy alta, bueno, de igual forma, la presión muy alta dentro de la circulación materna va a afectar muchos órganos y los va a dañar. Puede dañar los riñones y por eso comentábamos que la preeclampsia o hipertensión en el embarazo va a producir, al llegar la presión muy alta a los riñones de la mamá, va a producir que la sangre que filtran los riñones deje escapar las proteínas que normalmente no deben de escapar a través de los riñones y pasen a la orina. Entonces, esto se puede detectar por medios de laboratorio para ayudar a diagnosticar y prevenir la preeclampsia. Pero como esta presión alta dentro de la circulación materna evidentemente está pasando a todos los órganos, bueno, pues afecta también las propias arterias de la mamá y puede afectar también un órgano que es muy importante, que es el hígado materno. Y esto puede dar, si persiste la enfermedad, si persiste el problema, puede dar afecciones muy severas del hígado de la mamá. Pueden afectar el corazón. El corazón tiene que bombear con una fuerza mucho mayor para poder mandar con una presión alta esta circulación durante la preeclampsia. Por supuesto que
la presión aumentada puede dañar también el cerebro materno. Y algo muy importante, así como llega la presión alta a todos los órganos de la mamá, también llegan así a la placenta. La placenta es el órgano que interviene o que hace que haya una conexión entre la circulación de la mamá y la circulación fetal. Entonces, imagínense si llega con una presión tan alta, esto puede incluso llegar a desprender la placenta, lo cual es un escenario catastrófico. Pero cuando decimos que la mujer tiene una presión alta, hablando en el contexto de la preeclampsia, ¿verdad? Porque hipertensión, evidentemente, pues todos lo pueden tener, hombres y mujeres, pero en el contexto de la preeclampsia, en el contexto del embarazo, la hipertensión, como lo define la Fetal Medicine Foundation, lo define como la presión sistólica de las arterias mayor de 140 milímetros de mercurio o la diastólica mayor de 90 milímetros de mercurio. Nosotros medimos la presión arterial en dos parámetros. Uno alto, que es el que ocurre cuando el corazón se contrae y empuja la sangre hacia todas las arterias para llevarlo a todos los órganos. Y esta es la presión que llamamos sistólica. Y la otra presión, o la otra medida de presión, es aquella que se produce cuando el corazón se relaja. Y a eso le llamamos la presión diastólica. Entonces, cuando esta está entre 140 la máxima y 90 la mínima, medido en dos ocasiones, hasta con 4 horas de diferencia después de la semana 20 de gestación, en mujeres que previamente tenían presión normal, a eso se le llama hipertensión durante el embarazo. Recordarán que comentábamos que, al igual que estas máquinas de presión alta del agua, como por ejemplo las Karcher, ya dije ahí una marca, al igual que esa fuerza con la que llega el agua en estas máquinas, igual en la presión arterial elevada en la mujer, llega de forma similar la presión sanguínea de una forma tan fuerte que puede dañar los órganos. Y comentábamos hace un momento que ese daño, uno de los órganos que se dañan principalmente son los riñones y que permiten con ese daño pasar las proteínas de la sangre que normalmente no deben de pasar a través de los riñones hacia la orina, pasan y se excretan en la orina. Entonces, esto se puede medir y es otro de los factores con los cuales podemos diagnosticar la preeclampsia o prevenir que avance a cuadros más severos. Y se define como la proteinuria, es decir, la presencia de proteínas en la orina de forma normal, se define como la presencia de 300 miligramos de proteínas en un recuento de 24 horas. Y también, si previamente la persona que se ha embarazado, si previamente ya tenía una presión alta antes de embarazarse, bueno, esto complica un poquito más el cuadro. De tal manera que en la preeclampsia sobreañadida a una hipertensión que ya traía la paciente, que le llamamos una hipertensión previa al embarazo o antes de la semana 20, entonces esta pérdida de proteínas en la orina o el daño a los órganos maternos es peor porque se desarrollan incluso antes de la semana 20. Entonces, fíjense ustedes qué importante es la medición de la presión arterial y, como ustedes ya saben, todos los médicos ginecólogos durante los chequeos que hacen a sus pacientes, bueno, es un punto muy importante la medición de la presión arterial. Entonces, tenemos varias formas o varias armas con las cuales diagnosticar la preeclampsia y prevenir su curso a cuadros más severos. Uno de ellos, como ya dijimos, es medir la presión arterial. Otro de ellos es hacer pruebas de laboratorio en donde podamos medir, como ya comentamos, la proteína en la orina, ¿no? Y otra arma más para diagnosticar la preeclampsia es el ultrasonido. Obviamente, como la presión arterial elevada está en las arterias y estas las podemos ver por ultrasonido,
Entonces, podemos medir con qué presión está llegando la sangre hacia el embarazo. Entonces, todas estas herramientas nos sirven para predecir la preeclampsia. La medición de la presión arterial, que obviamente lo realizan los ginecólogos en sus chequeos, en los chequeos que le realizan a las señoras embarazadas, es una medición que se realiza habitualmente, pero también cuando vamos a hacer un estudio en nuestro gabinete o en cualquier laboratorio para predecir la preeclampsia, medimos ciertos parámetros que ya comentamos, como la presión arterial, y los metemos a un software que nos permite calcular ese riesgo. Para eso medimos la presión arterial no solo en un brazo, sino hay un protocolo para medirlo y se mide en ambos brazos. Previamente la señora debe de estar relajada y bueno, anotamos estas mediciones en nuestros calculadores. Claro está que también el médico puede ver datos clínicos en la paciente. Cuando ocurre una presión alta, generalmente esta presión alta puede dar algunos signos en la mujer embarazada, como por ejemplo el edema o la hinchazón de las piernas. No siempre es debido estrictamente a presión alta, pero puede ser uno de los datos clínicos que nos esté hablando de presión arterial elevada. Bueno, comentábamos que podemos revisar con el ultrasonido. Ya vimos que ya medimos la presión arterial, ya medimos por medio de pruebas de laboratorio y ahora vamos a ver con el ultrasonido. Como la sangre evidentemente, si está elevada, está pasando a través de todas las arterias y hay arterias que llegan al útero, entonces estas arterias las podemos revisar o evaluar por medio del ultrasonido. Cuando el útero aún no está con un embarazo, bueno, estas arterias que le llevan sangre al útero tienen ciertas medidas, pero se va modificando conforme va pasando el embarazo. Estas arterias se les llaman las arterias uterinas y nosotros a la arteria podemos ver en tiempo real con el ultrasonido, poniendo nuestro aparato de ultrasonido, podemos ver cómo la sangre pasa a través de esa arteria, podemos medir con nuestros equipos de ultrasonido, aplicando una modalidad que se llama ultrasonido Doppler, podemos medir con qué velocidad va la sangre, podemos medir con qué resistencia pasa la sangre a través de esa arteria y podemos medir también varios parámetros que nos ayudan a calcular el riesgo que tiene la persona de padecer preeclampsia. Y como les comentaba, son dos arterias principales que le llevan sangre al útero y son las que valoramos en el embarazo para predecir preeclampsia y se llaman las arterias uterinas. Les comentaba que la modalidad de ultrasonido que utilizamos es el Doppler. Aquí le llamamos duplex porque le estamos viendo en color. El Doppler en el ultrasonido lo podemos ver de varias formas. Lo podemos escuchar también y se escucha cómo se escucha el corazón porque va al mismo ritmo que los latidos del corazón de la mamá. O también en el caso de otras arterias como las arterias del cordón umbilical también los podemos valorar. Y entonces el Doppler en el ultrasonido lo podemos valorar o lo podemos ver en colores, pues, que nos indican la dirección de la sangre, como aquí, por ejemplo, en azul y rojo, aquí es una muestra del cordón umbilical. Y también nuestros aparatos de ultrasonido nos muestran cómo está pasando esta sangre aquí a través de una gráfica. Y entonces ahí tenemos en esta gráfica la posibilidad de hacer varias mediciones que nos permitan, repito, prevenir o predecir la preeclampsia. Bueno, ¿qué pasa con estas arterias durante el embarazo? Durante el embarazo, o más bien previo al embarazo, las arterias que le llevan sangre al útero, como no tienen un embarazo que nutrir, no tienen un bebé que alimentar, pues son arterias de un calibre pequeño. Conforme el embarazo va avanzando, se debe de hacer una conexión entre las arterias de la mamá, que son las arterias uterinas, y la circulación del bebé a través de la placenta.
cada vez el bebé crece más y cada vez el embarazo le demanda a la mamá una mayor cantidad de sangre para nutrirse. Entonces, estas arterias que anteriormente eran pequeñas, de un calibre pequeño, se van haciendo cada vez mayores, hasta que sean suficientes para alimentar al embarazo. Nosotros le llamamos a esto invasión trofoblástica en términos médicos, que es esta conexión que hacen las arterias de la mamá con las arterias de la placenta. Y se producen a determinados momentos, le llamamos una primera y una segunda onda de invasión trofoblástica. Y esta conexión o este enchufe de la circulación materna y fetal se debe de completar, ahora sí que redundando completamente después de la semana 20. Por eso recordarán que comentábamos que en la definición de preeclampsia nos dice que es aquel cuadro que se presenta clínicamente después de la semana 20. Y ya habíamos comentado que en nuestro ultrasonido Doppler esto se va a reflejar, estos calibres de la arteria que deben de ir cambiando normalmente de más chico a mayor, nos van reflejando en una gráfica estos cambios. Y así es como vemos, por ejemplo, en una gráfica un ultrasonido Doppler en una persona que está empezando el embarazo, y así va sucesivamente cambiando hasta que tenemos esta gráfica o este espectro. Bien, de tal manera que en un embarazo normal, estas arterias quedan muy amplias, son de un calibre muy grande para que puedan ser capaces de nutrir completamente al embarazo. Si esto no sucede y las arterias quedan pequeñas, se produce preeclampsia. ¿Pero por qué va a aumentar la presión? Bueno, el embarazo le está demandando a la mujer embarazada, evidentemente, que nutra con mayor número de sangre, con mayor cantidad de sangre, con mayor cantidad de nutrientes para poder desarrollarse. Y si la arteria no aumentó su calibre, pues la cantidad de sangre que va a pasar allá es muy poca. Entonces, ¿qué sucede? El corazón de la madre tiene que bombear la sangre con una fuerza mayor para forzar ese paso de sangre a través de una arteria que está muy pequeña y que no permite que se nutra totalmente el embarazo. Y esto evidentemente sube la presión a la mamá. Y se hace un círculo vicioso porque a través de esta arteria muy pequeña, si le mandamos una presión muy alta, este flujo de sangre llega de una forma dañina a los órganos y también a la placenta. Las arterias uterinas son estas, así se ven en el ultrasonido. Por ejemplo, en este es un embarazo de 11 a 13 semanas y este es un embarazo de 20 a 22 semanas. Y son estas estructuras que estamos viendo aquí en color. Bueno, nosotros aquí medimos, localizamos estas arterias y realizamos mediciones en estas. Y como les decía, bueno, nos da unas gráficas, nos da unos parámetros, por ejemplo, unas muescas que se ven acá, por ejemplo, en una arteria que no es normal y en otra que es normal, esto desaparece. Y en fin, varias otras características que nos ayudan como médicos radiólogos a determinar si el flujo de sangre de la mamá hacia el bebé es el correcto o no. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos de una presión alta, así se ven las arterias de la mamá, las arterias uterinas, cuando tienen la presión alta o cuando tienen la presión baja, como debe de ser. ¿Qué sucede si, como comentábamos, no se logran hacer de un calibre adecuado las arterias de la mamá para nutrir el embarazo? Bueno, recordarán que nosotros le llamamos a esa conexión de la circulación, le llamamos invasión trofoblástica. Bueno, si falla la invasión trofoblástica, entonces va a haber un mal flujo entre el útero y la placenta, es decir, entre la circulación que viene de la madre hacia la placenta. Comentábamos que para suplir esto, para mandar más sangre, va a aumentar la presión con que la circulación materna llega hacia todos los órganos para forzar a que pase mayor sangre hacia el embarazo. Puede ser que esto no sea suficiente para nutrir al bebé
Y entonces lo que pasa es que si el bebé no tiene la suficiente sangre, los suficientes nutrientes, el suficiente oxígeno para desarrollarse, se produce algo que llamamos retraso en el crecimiento intrauterino de causa hipóxica, es decir, por baja de oxígeno. Y si esto continúa, puede llegar incluso con la fuerza que llega a la sangre, pues puede llegar incluso a desprender la placenta, lo cual ya comentábamos que es un escenario bastante serio, catastrófico, y eso le llamamos desprendimiento de placenta normoinserta o desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta. Una placenta que previamente era normal se puede desprender debido a la fuerza con la que llega la sangre en la hipertensión materna por causa del embarazo o preeclampsia. Todos estos datos que obtenemos, las medidas que ya hicimos con la presión arterial a la mamá, con las medidas o los datos que obtuvimos con el laboratorio y estos datos que obtuvimos con nuestro ultrasonido Doppler, los vertemos en una calculadora, por decir así, que es un software. Hay muchos que utilizamos los médicos, en especial nosotros utilizamos el de la Fetal Medicine Foundation. Esta fundación tiene algunas calculadoras para realizar esto. Y, por ejemplo, nos permite predecir la preeclampsia, nos piden en estas calculadoras estos datos y nos permiten decir qué pacientes son de alto riesgo, qué pacientes son de bajo riesgo, y nos van pidiendo una serie de datos, como si es un embarazo único o son gemelares, el tiempo de embarazo, la fecha de nacimiento de la mamá, incluso el peso, si tiene algunas enfermedades previas como hipertensión previa al embarazo, que ya vimos que empeora el escenario, ¿verdad? Y también si la mamá tiene algunas otras enfermedades, por ejemplo, como diabetes o enfermedades como lupus y otros más. ¿Y por qué es importante, por qué nos preguntan todas estas enfermedades? Porque estas enfermedades, la diabetes, el lupus, etcétera, dañan las arterias, dañan las paredes de los vasos. Entonces, si tenemos una persona que ya de por sí tiene dañados o tiene ya una enfermedad que ha dañado parcialmente o en cierta forma las paredes de las arterias, y a eso le sumamos una presión elevada, y ya dijimos que esto puede dañar incluso las paredes de las arterias, bueno, entonces el cuadro clínico es mucho peor. Una vez que metemos todos los datos, el software nos dice, por ejemplo, si, dependiendo de los datos que pongamos, porque a veces podemos no tener todos los datos para meter en la calculadora, pero nos podemos meter incluso solamente los datos de la historia clínica de la paciente y nos dice qué riesgo tiene. Por ejemplo, esta paciente de 37 semanas tiene un riesgo de 1 en 80 de presentar preeclampsia o presión alta. O si le ponemos también otras medidas como las de las arterias uterinas y otras medidas de laboratorio que ya comentamos. Y a su vez nos hace una recomendación y nos dice que en base a todos los datos que hemos puesto en nuestra calculadora, por ejemplo, en este caso, se han clasificado como de bajo riesgo para desarrollar preeclampsia antes de las 37 semanas. Y también hacen recomendaciones, hacen una recomendación para hacer un nuevo chequeo entre las 20 a las 36 semanas. De tal manera que podemos hacer este tamizaje o esta predicción de preeclampsia en varios momentos. Ya habíamos comentado que cuando se completa toda la conexión entre la circulación materna y la circulación fetal o la circulación de la placenta es alrededor de la semana 20. Pero si tenemos datos que nos empiezan a decir desde antes que puede haber un riesgo de desarrollar preeclampsia, entonces desde antes el médico puede tener las herramientas para dar tratamiento y predecir que un bebé tenga retraso en el crecimiento, 2, que tenga también desprendimiento de la placenta, que tenga sangrados, que tenga muchas morbilidades que pueden presentarse por la presión arterial elevada. Entonces se puede hacer un chequeo, se sugiere más bien hacer un chequeo
de predicción de preeclampsia a las 11 a 13 semanas. En este momento también se hacen mediciones importantes, por ejemplo, del hueso de la nariz, de un engrosamiento que tienen los bebés en la nuca, que se llama translucencia nucal, para ver otros factores que nos pueden orientar a algunos síndromes o algunas enfermedades. Se recomienda también hacer otro chequeo alrededor entre las 20 y 24 semanas y así sucesivamente entre las 30 a 33 semanas y se puede hacer también a las 35 o 37 semanas. Es menos probable que una paciente que ha estado normal en los rastreos anteriores o en los chequeos anteriores desarrolle preeclampsia en etapas tardías, pero de todas maneras se hace esta recomendación en estas etapas del embarazo. Pues básicamente es lo que quería compartirles. Espero que les haya sido de ayuda. Si hay alguna pregunta, pueden hacerla ahora o si quieren hacernos preguntas por medio de nuestro canal de Face, con mucho gusto podemos responderlas. Y bueno, recuerden, este chequeo de la preeclampsia la estamos realizando en el consultorio, en el laboratorio ConradMed, e incluimos tanto los factores de laboratorio, le revisamos la presión arterial también y también, evidentemente, el ultrasonido para evaluar el estudio de preeclampsia. Bien. Muy bien. Pues muchas gracias. Y espero que les haya sido útil la presentación y estamos a sus órdenes en ConradMed. Gracias.